Buenos días para todos. Es un gusto presentar y participar en este Simposio Nacional de Agricultura. El título del trabajo que les voy a estar presentando es Cuantificando la diversidad del sistema de cultivo en kilos de soja, que bueno, espero que sea un buen aporte para este bloque 3. Entonces, si hacemos un breve resumen de la trayectoria reciente de los sistemas de cultivo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esta consistió en un proceso de intensificación agrícola que se logró en gran medida por la sustitución de la fase de pastura de la rotación por una secuencia de cultivos anuales continuos, sin laboreo o en siembra directa. Entonces, este proceso se sustentó bajo dos paradigmas: que el no laboreo tiene un efecto positivo en la calidad del suelo y que la rotación de cultivos mejora el rendimiento de estos. Este segundo paradigma no se estuvo cumpliendo en la trayectoria, ¿no?, de los sistemas a nivel comercial, tanto en la región como particularmente en Uruguay, principalmente debido a que en este tiempo reciente la mayor proporción de áreas sembradas estuvo bajo soja, ¿no? Y esto se repitió en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué sabemos de la transición hacia estos sistemas de cultivo en lo que respecta a la calidad del suelo y el rendimiento de los cultivos? Bueno, me atreví a citar dos artículos de varios que existen a nivel local y regional. Uno de estos, de Ovaldo, en el que muestra el efecto o determina un poco el impacto del largo de la secuencia de cultivos en la calidad del suelo y el rendimiento de trigo, y este otro también de Osvaldo más cerca en el tiempo, en el que evalúa el impacto de incluir especie C4 en el rendimiento de trigo y en la eficiencia del uso del nitrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no?, cuando diversificamos sobre, ¿no?, qué es lo que pasa, cuál es el efecto de esta diversificación en el principal componente de la rotación, ¿no?, en el cultivo de soja? Entonces, lo que hicimos primero fue ver si efectivamente hay distintos sistemas de cultivo. Para esto trabajamos con una base de datos de 45 predios de FUCREA y AUSID, en el que agrupamos por sistema de cultivo, utilizando indicadores de uso del suelo vinculados a la diversificación. Estos indicadores fueron principalmente la relación pastura-cultivo y la frecuencia de especies C4 en verano. Pudimos agrupar a los predios en tres sistemas contrastantes. Uno de estos, pastura-cultivo, ¿no?, PC, que dice acá, son los verdes, en los que tienen una relación pastura-cultivo 1 a 1, esto quiere decir que rotan el 50% del tiempo con pasturas. Sistema de cultivo continuo C4, estos que están en amarillo, son sistemas con varios años de agricultura continua, pero que rotan cada 3 años con maíz o sorgo, y sistema de cultivo continuo C3, que tienen varios años de agricultura continua, sin rotar además con especie de gramínea C4 en verano. Esto no quiere decir que sean sistemas de monocultivo de soja, sino que durante el invierno pueden estar realizando tanto cultivos de renta como cultivos de servicio. Lo que sí parece interesante ver es que se generan, ¿no?, los grupos, efectivamente, en función de los sistemas, bien diferenciados, y existe cierta interacción, ¿no?, debido a que algunos de estos predios tienen características en común con respecto a distintos sistemas. Entonces, una vez identificados los sistemas, seleccionamos algunos sitios representativos de estos sistemas de cultivo y relevamos varias propiedades del suelo, de las cuales seleccionamos las que mejor describían la información a partir de diversos análisis estadísticos. Una vez que seleccionamos esta propiedad del suelo, realizamos un análisis discriminante para ver si efectivamente se podía discriminar el sistema de cultivos en función de estas propiedades del suelo que describían bien lo que era la calidad o la información del suelo que teníamos de estos sitios. Y vimos que efectivamente se pudo lograr. Sobre la izquierda quedaron los sistemas de cultivo continuo C3, estos que son puntos amarillos, y sobre la derecha, tal vez el sistema más contrastante con respecto a este, ¿no?, los sistemas de pastura-cultivo. Y en una posición un tanto intermedia a ambos lados de la gráfica quedan los predios con sistema de cultivo continuo C4. Y nuestra hipótesis es que a una mayor productividad de esta secuencia de cultivo continuo C4 tiende a asemejarse a lo que son sistemas de pastura-cultivo, cuando esta productividad baja tiende a asemejarse en mayor medida a los sistemas de cultivo continuo C3. Con respecto a las propiedades del suelo, hubieron algunas que fueron subyacentes a todos estos, como fueron la acidez y la compactación del suelo, que quiere decir que tuvieron valores altos de compactación o bajos de acidez, fueron característicos para
para varios de estos predios, o sea, para varios de los sistemas de cultivo implementados ahí. Por otro lado, vimos que sí, que la trayectoria de los sistemas de cultivo se vio reflejado en cambios en la fertilidad del suelo, medidas a través de estos dos estimadores, principalmente carbono orgánico y conductividad eléctrica, una propiedad muy vinculada con lo que es la SIC, la capacidad de intercambio catiónico, y que además también el potasio estuvo relacionado cuando valores altos de potasio habían en esos sitios y se relacionaron con sistemas de pastura-cultivo, por más que vemos que está sobre este lado. Con esta información relevada, observando el rendimiento de la chacra para el periodo 2019-2020, y además agregando información relacionada al clima, al cultivar y al uso del suelo histórico, determinamos el rendimiento alcanzable y la eficiencia de producción. De esto sale esta tabla de resumen, ¿no? Que se genera esta tabla de resumen con estas variables incorporadas, y lo que nos mostró es que, o lo que vimos a partir de ella, con la información que nosotros utilizamos, es que el principal factor en dar forma a la frontera, o al rendimiento alcanzable, fue el agua en periodo crítico. Esta información es consistente con la presentada por otros autores, que la conductividad eléctrica, ¿no? Una variable que describió bien al sistema de cultivos, también jugó un rol importante en darle forma a la frontera de producción, y esto es bastante novedoso e interesante, y que, por otro lado, variables asociadas a la compactación del suelo, que eran subyacentes a todos los sistemas de cultivo, también determinaron en este análisis que limitaban la frontera de producción. Y además existió una tendencia a que fertilización con nutrientes no limitantes y corrección de pH bajo condiciones hídricas óptimas tenía una interacción positiva con el rendimiento alcanzable. Por otro lado, con respecto a las ineficiencias, con el modelo pudimos determinar que la rotación de cultivos implementada explicó las pérdidas de rendimiento por ineficiencias. Lo hicimos a través principalmente de una variable continua que relacionó los años de agricultura continua con la frecuencia o la proporción de cultivos C3 en la secuencia de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar los años de agricultura continua con alta frecuencia de especies C3, disminuyeron los rendimientos o existieron pérdidas de rendimiento asociadas a las ineficiencias en el manejo de los recursos. O de otra manera, disminuir la diversificación del sistema, ¿no? Eliminando las pasturas y lo que puede hacer con la incorporación de la agramina C4, se pierde el rendimiento por ineficiencia. Esto es lo que vemos, esto último es lo que vemos en esta gráfica, en la que se graficó el rendimiento en función del indicador año de agricultura por frecuencia de cultivo C3, y ve con los valores del rendimiento actual, ¿no? Las cajas negras, y el rendimiento alcanzable, las cajas grises. Estos valores de este indicador nos muestran que valores bajos indican sistemas que están rotando con pasturas o que, realizando varios años de agricultura continua, incorporan gramíneas en la rotación, y cuando estamos ya sobre valores superiores a 7, tenemos sistemas de cultivo continuo con una alta frecuencia de C3. Y esto lo que se ve claramente es cómo en la medida que va aumentando el valor, ¿no? Va aumentando el número de años de agricultura continua con una alta frecuencia de cultivo C3, aumentan las pérdidas de rendimiento por ineficiencia. Entonces, lo mismo vimos cuando vemos esta relación por sistema de cultivo, ¿no? Al realizar cultivo de continuo C3, aumentan lo que son las pérdidas de rendimiento por una ineficiencia en el manejo de los recursos, o sea, el rendimiento actual con respecto al rendimiento alcanzable en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos, lo analizamos por nivel de producción? Y lo otro que nos preguntamos es cuáles son los factores que están componiendo a los distintos recursos. Y aquí vemos, ¿no?, en esta gráfica en la que se ve los rendimientos inferiores, el percentil 10, la media en torno a lo que fue la media de los productores, y el percentil 90, ¿no? La media del percentil 90. Lo que vimos es que la principal diferencia en lo que fueron los rendimientos alcanzables por estos productores estuvo debido a los recursos disponibles por cada uno de estos sistemas, o por cada una de estas chacras, como quien dice, o ambientes, ¿no? Y vimos que esa diferencia fue de 2,10 toneladas
con respecto al nivel inferior del nivel superior. Y cuando lo vemos, y cuando quisimos ver quiénes son los factores que estaban impactando, ¿no? O dándole, o generando esa diferencia, vimos que dentro de los rendimientos inferiores, ¿no? Esto, ILF, uno de los principales factores fue la resistencia a la penetración con 1645 kilopascal, ¿no? O la compactación. Dígase la condición física del suelo, que habíamos visto que este fue un problema de compactación que fue subyacente a todos los sistemas de cultivo o a todas las chacras que nosotros analizamos. Por otro lado, el agua suministrada durante el periodo crítico, también, pero más impactando, en realidad generando más la diferencia entre los rendimientos superiores y el inferior, y vimos que de los 188 milímetros suministrados de agua durante el periodo crítico, el 45 fue por riego, y por último la fertilidad, ¿no? A través de su indicador de conductividad eléctrica, que habíamos visto que era una de las propiedades que fue impactada según el sistema de cultivo implementado en la chacra. Entonces, sobre estos factores que describieron la brecha, vamos a hablar un poco más. En esta gráfica lo que vemos es el rendimiento alcanzable en función de la resistencia y la penetración, y se ve claramente una relación lineal y negativa al aumento en la compactación del suelo, en la resistencia y la penetración, y me parece interesante ver este valor de nutriente, este punto de nutriente no limitante, con condiciones hídricas óptimas, o sea, un suministro de agua superior a 175 milímetros, en el que se ve que está un escalón por debajo de estos sistemas de cultivo que también estuvieron con condiciones hídricas óptimas. Y es un valor que entra, es una chacra que se encontraba en condiciones físicas limitantes, o sea, una resistencia a la penetración en torno a los 1500 kilopascal, que por lo contratado por otros autores son valores que comienzan a restringir el rendimiento del cultivo de soja. Además, hicimos el mismo análisis para el agua suministrada en periodo crítico, vimos que hay una relación directa, lineal y positiva, esto era esperable, pero nos preguntamos si es solo agua o si hay algún otro factor jugando un rol importante, y vimos que existió una interacción positiva en lo que fue cuando estamos en condiciones hídricas no limitantes, ¿no? Una precipitación, o en realidad un suministro de agua superior a 175 milímetros, que la pendiente, ¿no? O sea, esta relación lineal y positiva cambia y se hace aún mayor. Y lo otro que vimos es, bueno, nos preguntamos qué es lo que sucede con estos sitios en los que con un similar suministro de agua, durante el periodo crítico algunos estuvieron obtuviendo 5 toneladas y otros 3, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que está pasando con la eficiencia en el uso del agua de estos sistemas? Vimos, cuando filtramos esta base de datos, que al categorizarla en función del sistema de cultivo, todos los sitios, ¿no? La media de los sitios que estaban en un sistema de cultivo con una alta frecuencia de S3, tenían una brecha de rendimiento por eficiencia 400 kilos superior a lo que fueron los de pastura cultivo o de sistema de cultivo continuo C4. Por lo tanto, vimos que existió una pérdida de un 10% del rendimiento por implementar un sistema poco diverso. Entonces, las conclusiones, vimos la primera, que la disponibilidad de recursos afecta de forma transversal a todos los sistemas de producción, y que el agua durante el periodo crítico fue el factor que está jugando el principal rol en darle forma a este rendimiento alcanzable. Además, y muy interesante, es que los estimadores de la fertilidad, o más que nada la conductividad eléctrica que fue afectada por el sistema de cultivo, y la compactación del suelo que fue subyacente a todos, también cumplieron un rol importante en limitar el rendimiento de rendimiento alcanzable, perdón. Esto que quiere decir, no solo el agua juega un rol importante, sino que hay otras variables asociadas a la calidad del suelo que también lo están haciendo. Por último, ¿no? Y capaz que la conclusión más importante con lo que respecta al tema del simposio, es que la soja sí es susceptible a la diversificación del sistema de cultivo y responde a la incorporación de especies de 4 y a lo largo de la secuencia de cultivo. Como vimos en la primera gráfica, un mayor largo de la secuencia de cultivo sin incorporar las especies C4 aumenta las pérdidas de rendimiento por ineficiencias, y además
que, y esto es bien interesante, porque un poco ayuda a desmitificar lo que es el agua en soja, que bajo condiciones hídricas similares, implementar un sistema poco diverso tuvo como consecuencia una pérdida por rendimiento del 10% superior a sistemas con mayor grado de diversificación. Bueno, espero haber ayudado a este bloque 3 y abierto a preguntas. Saludos.